Perfecto. Muy bien, estamos grabando. Flaco, entonces, cuando quieras. Bien, entonces aquí estábamos en la entrevista. Lo primero que debemos hacer es definir los objetivos, seleccionar el entrevistado. Volvemos a recalcar esto que el Franco lo había marcado muy bien. Y acá tenemos que hacer una guía de preguntas. Está bueno que nosotros vayamos a nuestra entrevista, por más que tengamos 1000 años de experiencia, saber qué queremos preguntar. Esta guía de entrevista no es un guión que nosotros vamos a respetar literal, ir preguntando esto, sino que nos va a servir para no perder el foco que nosotros nos habíamos fijado en nuestros objetivos y nos va a guiar y no va a hacer que nos olvidemos. Porque la entrevista, como hablábamos ahí hace un ratito, que decían que esto que es una charla, ¿sí? Nosotros vamos a estar conversando con esta persona, que la vamos a estar escuchando, y vamos a tener que estar muy atentos a repreguntar. A nosotros nos va a importar mucho más lo que es la repregunta que la pregunta en concreto, porque nosotros por ahí en las preguntas que nosotros le vamos a hacer, las tenemos que ir guionando o armando de una forma tal que no le vamos a apuntar de entrada qué te gusta más, qué alfajor es el que te gusta más, retomando este ejemplo que hablábamos del alfajor. Sí, por ahí esto que decía la Nicola hace un rato, esto de la empatía. Entonces por ahí en una entrevista por ahí vamos a empezar a hablar del clima, de su familia, porque son cosas que nosotros nos van a hacer conocerlo, también esa persona, la vamos a hacer que se relaje, y vamos después de a poco ir profundizando e ir yendo a ese tema concreto que nosotros queremos saber de esa persona. Las preguntas cuando nosotros estamos entrevistando tienen que ser abiertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esta persona nos cuente. Es muy importante no solo lo que nos dice, como de la primera frase esa que hemos puesto en la presentación, que no solo lo que nos dice, sino lo que hace que dice. Entonces nosotros cuando estamos entrevistando vamos a tener que estar atentos a dónde miró, cómo se sentó, si se sintió cómodo, si se acomodó la ropa, vamos a estar muy atentos a lo que es el lenguaje corporal. Parece que un montón es un montón y no son cosas que van a tener, que van a poder hacer la primera vez que van a ir a entrevistar a alguien. Siempre cuando uno arranca con alguien que ya tiene tiempo en esto, entonces como que nosotros uno va a estar atento a una cosa y el otro estar tomando nota. A ver, vamos a ver un poquito cómo se hace una entrevista, pero esto de las preguntas abiertas a nosotros lo que nos permite es que la persona nos cuente cosas. Esto que decía el Franco, que es una charla, ¿sí? La entrevista es una conversación. Nosotros necesitamos conocerlo lo más profundamente que podamos, en función de que nos llegar a preguntar en concreto, porque si no, si hacemos preguntas cerradas de sí o no, es una encuesta en realidad, ¿sí? Nosotros acá en la entrevista lo que estamos buscando es esta conversación en profundidad. Y Ahí acá, aparecen, esto es perdón, lo que Adolf, hace. también como esos Sí, descubrimientos, ¿no? Ese detalle, esa cosa particular que uno está medio eh, esperando que aparezca para agregar valor, para hacer... claro, totalmente, Nico, perdón. Sí, eso es lo más importante, es ver en qué momento, y lo más seguro es que nos lo diga y nosotros cuando lo dice recién nos damos cuenta. Y ahí cuando nos iluminamos decimos, y no tenemos que demostrarlo tampoco, porque tenemos que seguir como cara de nada Ok. y empezar a indagar por ahí a ver si fue casualidad o si realmente esa es su necesidad o no. Ahí hace un ratito que hablaban de esto de descubrir sus dolores y sus problemas también, nosotros entrevistamos y indagamos sobre esto, porque nosotros como vamos a dar soluciones, eh, necesitamos determinar cuáles son sus problemas, pero esto no nos tenemos que poner en rol de psicólogo, de analista, digamos, terapéutico como para meternos de ese lado, pero sí saber qué cosas les molesta, cuál es la piedrita que tienen en el zapato, si están trabajando con una plataforma del banco y hay algo que lo está molestando, que es re complejo por ahí eso mucho, porque hay veces que las personas, los usuarios, están tan acostumbrados a hacer mal las cosas que no lo ven como un problema. Entonces por ahí un empleado de banco, pongo un empleado administrativo
que tienen plataformas totalmente viejas y obsoletas, que nosotros las vemos y ¿cómo estás manejando eso? Nosotros no lo entendemos, o trabajan con un Excel que sí es algo duro, pero ellos hace años que lo usan y lo hacen de forma tan natural que no saben que están perdiendo tiempo, porque para ellos no es así. Sí, Franco Bonetti, por favor. Me pasa ahora estoy en el tema con el desarrollo de una plataforma que es una fintech, que es para managers de fondos de inversión y inversores, etcétera. Y está, o sea, tal cual, digamos, las plataformas de brokers son como, viste, el típico gráfico de las inversiones de los stocks, options, que son las líneas que suben, bajan, eso, y son plataformas totalmente rudimentarias, y estamos haciendo ahora una plataforma en la que tenemos que tener mucho cuidado de no innovar tanto o que no sea muy distinto, porque ya están acostumbrados a eso. Entonces es un desafío ese proceso. Sí, ahí lo que se hace, Franco, es por ahí también evaluar la curva de aprendizaje de esa nueva aplicación, o de ese nuevo uso, porque por ahí, y también evaluar cuál es el porcentaje de edad de las personas. Yo creo que mañana va igual, así que de todas maneras el 90% de las personas que tienen más de 60, está ahí exagerando, que sabe que se van a jubilar dentro de poco, y bueno, sí, es más fácil innovar y hacer algo realmente útil para el resto, porque esas personas saben que se van a jubilar dentro de 2 o 3 años. Y si la curva de aprendizaje de esta nueva plataforma es corta, por ahí sí les va a costar más aprenderla al principio a estas personas grandes, pero al resto en 2 o 3 días ya le enganchan la mano y se la enganchan y ya le dan para adelante. Afortunadamente y lamentable, o sea, afortunadamente, porque si fuera matemático y dijéramos que siempre es así, nosotros nos quedaríamos sin trabajo, porque agarraríamos una tabla de porcentuales de cómo diseñar y no tendríamos trabajo. Entonces hay que estudiar a esa población de usuarios. La Paula por ahí te puede dar experiencia al respecto, no la vamos a hacer hablar. Pero porque la Paula está en un proyecto similar al que le estás contando vos, y también ha sufrido un poco lo mismo. Entonces es súper importante esto que estás diciendo en el momento de estudiar y en el momento de la decisión. O sea, nosotros cuando hacemos la entrevista hacemos un análisis y damos una posible solución. Y esa posible solución, bueno, el estudio, a ver, bueno, si conviene hacer una innovación totalmente disruptiva sobre lo que se viene haciendo, o tener un A, un B, pero en el medio tengo a 1, a 2, a 3, a 4 hasta llegar al B. Entonces yo le voy enseñando paulatinamente este cambio, porque yo sé que esta carga de datos nueva va a ser mucho más rápida a lo largo del tiempo, pero le tengo que enseñar. Entonces eso que yo te decía de la curva de aprendizaje, lo tengo que evaluar en el tiempo y en función de las personas que están trabajando. Ahí lo vamos a poder ordenar mejor. Ojalá puedas ir mañana. Gracias. Al momento de evitar preguntas capciosas, porque en realidad nosotros necesitamos respuestas honestas, y nosotros hacemos preguntas irónicas, cínicas, puede llegar a ser confuso y la persona no entendió y nos respondió otra cosa. Lo que les comentábamos hace un rato, esto de saber repreguntar, que por ahí, eso que decía el Nico, ¿no? Por ahí nos tiró algo que fue la iluminación, que era lo que nosotros estábamos buscando, que nos dijo algo que no teníamos ni sospecha, y bueno, en función a esa nueva respuesta es donde nosotros tenemos que empezar a repreguntar. Y acá es donde eso que hablamos antes, esa guía de preguntas, es una guía y no un guión, ¿sí? Nosotros ahora tenemos que empezar a preguntar e indagar en esto nuevo, que no lo teníamos antes, pero tenemos que tener la suficiente agudeza o sensibilidad para empezar a preguntar sobre eso. Quizás no lo hagamos ese día, o por ahí lo dejamos ahí. Las entrevistas por ahí con usuarios hacen hasta cuatro entrevistas, se pueden llegar a hacer. También hay que tener en cuenta esto de no cansarlo y bla. A tener en cuenta para la entrevista lo que les comentaba hace un rato, de cómo realizarla. O sea, esto de tener el guión, voy a ir, si va a ser presencial y la voy a grabar, pedir permiso para grabar, aunque sea virtual también tengo que pedir permiso. Si es virtual puedo hacer lo que no se entere grabando, pero no sería
ético ni honesto, y cuando yo tengo que presentar ese informe final, está bueno y tengo algunos datos que he capturado para revisarlo. Ser totalmente empático, no preguntar para afirmar lo que yo pienso. Muchas veces pasa eso, es que yo voy con una idea preconcebida, entonces me pierdo lo que decía el Nico, eso de que me dijo algo que fue lo que me iluminó y me cambió el camino. Si yo voy muy cerrado a validar lo que yo estoy pensando, que es distinto a ir a validar una idea. Estoy hablando de una primera entrevista. Una entrevista para validar una idea, sí, voy a ir a preguntarle esa idea en concreto y validame la aplicación y validame la usabilidad y validame lo que sea. Si es una primera entrevista, que se llaman entrevistas generativas, que es una entrevista donde yo voy a generar input para yo después desarrollar, ahí yo tengo que ir lo más limpio que se pueda. Es bastante complejo, pero se puede hacer. Adolfo, Y lo que sí. Perdón, en relación a eso, ¿tenés como alguna estrategia o alguna forma, digamos, como de autochequearme de si estoy realmente haciendo preguntas para explorar una idea? Te compliqué con la pregunta. O si estoy tratando de confirmar algo que traigo, digamos, ¿cómo hago para auto-hackearme y saber en dónde me estoy parando, digamos? Sí, es buenísima tu pregunta. Cuando hagamos la escuelita, que lo vamos a hacer tipo taller, y vamos a poder trabajar y practicar, lo vamos a hacer. Perfecto. No hay un manual de estilo de hacer preguntas. O sea, sí hay, pero digamos, depende del proyecto, cómo vos podés preguntar. Creo que, así pensando rápido, lo que se me ocurre es con algún compañero de equipo hacerle las preguntas y ver. Me dice, no, me estás preguntando, ya sé la respuesta, claro, que él sabe sobre qué están investigando. Sería como el primer... Un filtro. El primer feedback que podés obtener y que sería lo más rápido de hacer. Hacer preguntas es re difícil. O sea, desde el momento de que nosotros... No es re difícil en el sentido de esto de preguntar sin que se note que estoy preguntando. Claro, sin intencionarlo. Eso. Exacto, sin generar intención. Volviendo al ejemplo del alfajor, que por ahí puedo querer hacer alfajores, pero no le voy a preguntar si te gusta el dulce de leche con pasas. Entonces le voy a preguntar, ¿te gusta el dulce de leche? ¿Te gustan las tatitas de harina? ¿Te gustan las pasas? ¿Te gusta un producto que tenga una tapa o un dulce de leche? No le dije nunca alfajor. Pero yo voy dándole vueltas como para saber si me validó el alfajor. Es recomendable esto de que les decía, si se puede grabar, si se puede filmar es mucho mejor. Es interesante también ver si me dejó grabar, tomar nota no de lo que me está diciendo, sino de qué está haciendo, para dónde miró, porque después eso yo lo voy chequeando con la grabación. Generalmente, muchas veces se hacen las entrevistas entre dos personas, tampoco hay que ir de a muchos porque el entrevistado por ahí se puede sentir avasallado. Imagínense una persona con 4 personas mirándola, es como que es una mesa de examen, ya de por sí te pone nervioso, porque por más que sea él la estrella y nosotros queremos, él se siente evaluado, que eso pasa mucho. Entonces eso que decía la Nicola al principio de generar la empatía es para también romper eso y que es una charla. Y por ahí empezás a hablar de un montón de cosas extra, que en realidad por ahí no son extra, porque todo te termina dando pistas para seguir construyendo. Entonces, es difícil en ese sentido, como que empezar a perder el ponerme en el rol de soy el preguntador. O sea, es como que hay que ser lo suficientemente, voy a decir humilde, pero no es humilde la palabra, sino receptivo de lo que me está diciendo el otro. Porque es valiosísimo lo que nos está haciendo, porque nos está, en algunos casos, por ahí si estamos trabajando, como decíamos en el banco, por ahí el banco nos dice a qué personas entrevistar, o por ahí la fintech que estaba diciendo el Franco, la misma empresa le ha dado a quienes entrevistar, porque son por ahí personas muy puntuales que tienen esas características. Bueno, eso, ser flexibles, amables y gentiles. Así como ser una persona normal y lógica y no. Resumiendo. Resumiendo, claro, es ser normal. Vamos, encuestas, vamos a ir más rápido. Son preguntas concretas y lo que hago es recopilar datos en cantidad. ¿Sí? Recién estaba buscando calidad, no es calidad la pregunta, pero más profundidad. Otra cosa, acá estoy buscando
cuántos a la persona le gusta el alfajor de dulce de leche con pasas, cantidades, ¿sí? Y tienen la ventaja que yo puedo llegar, las encuestas se hacen, antes se hacían a mano, por ahí hay algunas todavía encuestadoras que siguen haciendo encuestas a mano, más en la calle peatonal y Espejo, siempre hay alguien haciendo algún tipo de encuesta, pero ahora la forma más fácil es hacerlo online. Y eso tiene una ventaja y una desventaja, que tenemos, creo que casi todos, alguna vez han contestado una encuesta, ya sea una encuesta de calidad, cuando terminó una llamada telefónica, que don Movistar le dijo después va a responder esta encuesta, o un servicio de banco que les llega después la encuesta al correo de cómo fueron atendidos. Todos estos son datos que a nosotros como investigadores de usuarios nos sirven. Y para realizarla es exactamente lo primero y fundamental de definir los objetivos de qué es lo que yo quiero encuestar, qué datos son los que yo necesito en concreto. Sé que yo lo traje al tema del alfajor, pero podemos dejar de hacer ejemplos con eso que me está haciendo desear. No sé, ya me lo aprendí, tirame otro ejemplo, porque al momento de redactar una encuesta es bueno hacerlo en primera persona para que la persona se sienta identificada y sea lo suficientemente amable y empática con ella. El lenguaje tiene que ser cotidiano, no tiene que ser difícil, no tienen que ser preguntas complejas porque la voy a dejar a la encuesta. O sea, no la entendí, me voy. Y ser concreto y específico en qué es lo que yo le estoy preguntando. Son preguntas, a diferencia de la anterior, de la entrevista, que yo voy a preguntar, digamos, como por una tangente para averiguar, acá voy a lo concreto, ¿sí? Yo no conozco, por lo menos yo no he estado nunca en un proyecto que se haga una o la otra. Siempre se han hecho las dos, en diferentes momentos y para diferentes cosas. A veces hemos empezado con encuestas, de esas encuestas hemos preguntado y obtenido, según los datos que nosotros analizamos, a quienes entrevistar, que era lo que decía el Franco de seleccionar a mi entrevistado, porque yo puedo hacer preguntas para determinar si esta persona a nosotros nos va a servir. Entonces me ahorro de ir indagando en la entrevista y darme cuenta en la entrevista, no, esta persona era celíaca y no come el alfajor que yo estoy por hacer. Perdón, no digo más el alfajor, pero no se me ocurrió nada más rápido. No hacer dos preguntas a la vez, esto me acuerdo siempre de mi madre que me preguntaba, ¿querés café o té? ¿Sí o no? Era mi pregunta. No, o sea, nunca preguntar así, es una cosa o la otra. Y en párrafos distintos, que la persona pueda responder, que no se sienta confundida. No preguntar en negativo o en negativo, porque es muy complejo responder desde la negación. Las preguntas son abiertas. Hay buenas, en las encuestas, en las entrevistas nosotros decíamos que tenían que ser preguntas abiertas siempre, ¿sí? Acá cuando hacemos encuestas podemos hacer preguntas abiertas porque dentro de la encuesta yo puedo poner, y ustedes seguramente en algún momento alguna encuesta que han respondido online les han dejado un párrafo como para que escriba qué piensa y nos da un lugar a nosotros opinar sobre esa pregunta. Eso es una pregunta abierta. Cuando compraron algo en Mercado Libre, ¿qué te pareció el producto? Y ahí vos tenés, decir, ¿es una porquería o genial y está buenísimo? Ahí es una pregunta abierta porque la respuesta puede ser para cualquier lado. Pero, sobre todo las encuestas se utilizan para hacer preguntas cerradas. Y ahí tenemos las herramientas clásicas, son de opción múltiple, que es cuando yo doy uno de varias opciones, elijo una, la casilla de verificaciones, que es la que cuando yo puedo elegir más de una opción, la escala de valoración de cómo fue atendido por el operador de DirecTV, 0 para nada o 9 para muy bien. Entonces yo ahí le meto un valor. El orden de clasificación, yo clasifico cómo fui atendido,
respondo por sí o por no. Acá hay que tener mucho cuidado, y esto lo digo bien desde el lado de la usabilidad, cuando se redactan este tipo de preguntas para responder por sí o por no, sobre todo teniendo en cuenta esto que le decía al principio de mi dislexia y de la incipiente dislexia del Pato, que a nosotros se nos confunden siempre el sí y el no. Y si para colmo redactamos negativo la pregunta, que fue lo que dijimos que no había que hacer, es casi imposible que le acertemos porque nuestro cerebro se explota, porque no lo entendemos. Entonces hay que, si voy a hacer una respuesta por sí y no, tiene que ser sumamente claro, o blanco, negro o pares, ¿sí? Respuestas dicotómicas son pares opuestos. Para las personas con dislexia eso es muy difícil de explicar si no lo son, pero son lo mismo para nosotros. Es muy complejo. Se pueden hacer con una imagen que yo la pueda seleccionar, y la escala de Likert es la escala esa que ustedes han respondido qué tan bien se ha sentido atendido por tal persona, considerando el 0 muy mal y el 5 súper bien. Son fácil. Las encuestas lo que tienen es esto, que decíamos que la podemos hacer online, hay un montón de herramientas, desde la más conocida, que es la que nos brinda Google, que es tan bueno que él eso no lo usa para nada, es solamente para nosotros y esos datos no los mira, pero hay otras herramientas también online que permiten hacer encuestas. Bien, se preguntan, vamos. Yo tengo una pregunta, pero quizás es un poco técnica, porque, o sea que, primero que nada, ¿cuántas entrevistas se considera sea como correcto como para ya decir, bueno, tengo un universo estudiable? Ajá. Mirá, depende obviamente de la magnitud y complejidad del proyecto. 5 entrevistas fuertes, o sea, bien, con un usuario muy analizado, es un buen número. Ahí con 5 personas, 7, es un número aceptable. Bien. Estoy hablando de un proyecto de mediana complejidad. Bien. Y sí, lo que podés hacer, es, pensando en lo que vos me decías, que tenés diferentes tipos de usuarios, bueno, por ahí va a ser muy difícil encontrar 5 usuarios para que se animen a esta entrevista, entonces por ahí tener 2, 3 y empezar a cruzar, porque por más que sean actividades distintas que hagan, van a haber cosas que tienen en común. Entonces vos ahí haces un trabajo después de cruce de información. Entonces bien, por ahí podés llegar a hacer una entrevista, tener un entrevistado de cada una de esas secciones. Ok, bien, claro, bien. ¿Hay alguna entrevista estándar, así como algo que vos digas? Hay una serie de preguntas que un must be, esto tiene que estar. Sí, hay varias. Hacerme acordar, o después se los comparto por ahí en el Discord al resto, se los paso. Hay un montón en internet, también depende de lo que decíamos del producto y o producto o servicio, y de qué es lo que estoy investigando. Si hay guías, pero que no las podés hacer literales, las podés adaptar, pero te van a conducir a decir, bueno, si yo quiero investigar qué plataforma o qué color van a usar, por decir algo, bueno, más o menos cómo conducir o cómo ayudarme a mí a hacer esas preguntas. Bien. O sea, podés meterte a Google y encontrar entrevistas a estas, lo que pasa es que no te van a servir. Sí. Hay algunas... Hay un par de páginas que brindan servicios de entrevistas. Tienen un banco de usuarios dispuestos a cobrar por ser entrevistados. Entonces, obviamente va a depender de lo que estás buscando, pero bueno, vos llenás un formulario, necesito usuarios de bases de datos con estas características, y bueno, por ahí son de pago, por supuesto, pero... bueno, por supuesto no debería, pero bueno, es su negocio, pero bueno, son personas que vos podés entrevistar o hacer encuestas, digamos, porque, ¿qué es lo que decía? Perdón que no lo dije, la contra de las encuestas, que es fácil de hacer,
tema es que se pueden replicar tan rápidamente que por ahí voy a tener datos que no me van a servir. Porque si yo la tengo la encuesta acotada y tengo el link, solamente se los voy a pasar a la gente del semillero, y yo sé que solamente contesta el semillero, me sirven. Pero si ese link se filtra y se me va a Coder House, por decir que no tiene nada que ver, o a la Facultad de Ingeniería, o no, al Club Gimnasia de Esgrima, voy a empezar a tener datos que no me sirven. Y la encuesta, a mí los datos que tengo no me van a servir porque yo necesitaba los datos del semillero. Esa es, digamos, la contra que tiene la encuesta, esta digital, que es barata, rápida de hacer, pero si yo no tengo parámetros para medirla, que por ahí se hacen en algunos casos, algunas preguntas concretas como para poder eliminarla. Entonces, si yo le pregunto, no sé, se me metió alguien del Club Gimnasia de Esgrima y le pregunté qué deporte practicás, pero en realidad a mí no me interesa el deporte, pero para decir, bueno, hay alguien del mundo del deporte, esta la elimino. Estoy diciendo un bolazo que nada que ver, pero como yo tengo que tener en cuenta que si hago una encuesta, que corro el peligro que se vaya a salir de mi mundo de estudio, tengo que tener algunos elementos para controlar. Bien, perfecto. Gracias. De nada, señor. Bueno, nosotros hicimos las encuestas, hicimos las entrevistas y ahora viene la parte más divertida de todo este proceso, que es el informe de investigación. Este informe de investigación es lo que nosotros vamos a hacer como conclusión a este proceso. Sí, nosotros ya entrevistamos y ahora tenemos que analizar todos esos datos. Entrevistamos, hicimos encuestas, necesitamos analizar esos datos y necesitamos generar este informe, que es el que vamos a entregarle y mostrarle a nuestro jefe, a la persona que nosotros contrató, o si somos nosotros mismos, porque somos el famoso unicornio que hacemos un poquito de todo, por lo menos nos sirve para ordenar los datos. Este informe de investigación no es el informe de investigación académico, que son un paper de 800 páginas por normas APA que nos lo van a validar y vamos a tener una publicación. Es un informe de UX, que lo que tenemos son datos que realmente nos sirvan para la parte concreta y algo que me olvidé de hablar recién era de las partes interesadas. Una de las primeras entrevistas que nosotros vamos a hacer en algún momento cuando nos están contratando para hacer algo es al stakeholder. Ponele que el Nico me llama a mí que quiere hacer la página del semillero. Yo la primera persona que voy a entrevistar es al Nico, porque yo voy a saber con el Nico qué es lo que él quiere. ¿Sí? Por ahí van a ser preguntas muy directas que estábamos hablando, pero por ahí yo necesito buscar ese otro camino. Entonces ahora vamos a dejar de hablar de los alfajores, vamos a hablar de la página del semillero, así el pato no le da hambre. Entonces con el Nico yo tengo, y bueno, hablando con el Nico tira algo que a nosotros, mira, vincularla con Quinto Impacto y con CMB, bolazo que sería obvio, ¿no? Pero digamos, no se nos había ocurrido antes. Entonces, bueno, el informe de investigación va a estar dirigido a estos primeros objetivos, que son los que yo determiné de esta entrevista que yo tuve con Nicolás. Entonces, mi informe va a ser dirigido a él, ¿sí? Porque yo le voy a dar respuesta a esas preguntas o esas necesidades que él me planteó. Entonces, le voy a dar las respuestas a esos objetivos. Le voy a contar qué métodos utilicé de investigación, si utilicé cuantitativas, cualitativas, cuali-cuanti, las herramientas que después les voy a mostrar, cuál fue, si fueron virtuales, si fueron en el lugar. Ay, se me cagó la conexión. No, es el Adolfo. De informe técnico, ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando de personas, tenemos un usuario que es una persona, entonces si nosotros este informe lo podemos redactar de forma amena, que lo podemos acompañar con imágenes, con video, con infografía, con un montón de recursos gráficos que nos van a ayudar primero a visualizarlo, ¿sí? Y otra forma que sea más agradable. Y hay que tener en cuenta también esta presentación de estos datos. ¿Cómo va a ser? Si va a ser un PDF que le vamos a mandar al Nico por Word, o el Nico nos va a dar un lugar para que nosotros hagamos una presentación. Entonces, digamos, vamos a tener que presentar un Power con unas filminas muy agradables, pero con toda esta información,
o también, o seguramente vamos a mandar el PDF con los datos más duros, pero también esto ver de dónde va a ser más rico que conversemos, porque también va a ser parte de esto, de evolución que nosotros estamos dando, porque acá vamos a mostrar que lo que Nicolás me pagó para que yo le investigara quién es el usuario posible, que vale. Los artefactos son las herramientas técnicas que yo voy a utilizar, que es lo que vemos enseguida, y esto, recomendaciones. Bueno, nosotros acá nos ponemos en el lugar de analizamos todo esto, sugerimos esto, ¿sí? Estas recomendaciones las vas a tomar como si fuera un proceso de diseño. Puede llegar a ser el backlog para el nuevo proceso que yo voy a empezar. Entonces ahí quizás voy a empezar a prototipar, quizás ahí empiezo a hacer una lluvia de ideas para generar este nuevo producto que no existía. Entonces estas recomendaciones son los pasos que yo voy a sugerir, y quizás en esa charla que yo tenga con Nico lo vamos a debatir y vamos a discutir y vamos a generar ese nuevo proceso. Si yo soy empleado de su empresa, bueno, pero si yo no soy empleado y a él me había contratado por esta etapa, acá yo lo que estoy haciendo es generando un gancho para seguir en la siguiente etapa. ¿Está? Bien, vamos a las herramientas y con esto vamos a ir cerrando. Vamos a ir medio rapidón. Muchas seguramente las conozcan. Estas herramientas sirven para ayudarnos a nosotros en el proceso de investigación. Vieron que hablábamos de tener esa guía de preguntas. Esa guía, nosotros no hace falta que completemos este se llama persona. Es un mapa que a nosotros nos sirve para empezar a identificar a este usuario que nosotros vamos a tener, y lo vamos a tener desde un lugar con diferentes campos que yo voy a llenar en función de lo que yo voy a necesitar investigar. Obviamente van a haber cosas muy tradicionales y clásicas, el nombre, la edad. Yo puedo irme a los éxitos, a las frustraciones. Hay 1000 formas de hacerlo. Enseguida la próxima vemos un montón de formas de elaborarlo, pero la idea es que nosotros construyamos y conozcamos a la persona pura, o sea, no pura, pero digamos a la persona concreta, ¿sí? Esto lo puedo hacer con el entrevistado enfrente, lo puedo hacer en la entrevista y esto lo completo después, y yo hago las preguntas de la entrevista, las voy llenando, construyendo en función de esto. Lo puedo construir, todas estas herramientas, ¿no? Las puedo construir con la persona. Esto se trabaja por lo general después con post-it. Entonces lo puedo hacer en un papel afiche esto, en una 3, no sé, y voy llenando y completando con la persona que me va ayudando a conocerla. Lo que le decía, que lo podemos hacer de la forma que quieran. Hay un montón online, libre de derechos. Algunos, otros no. Este es diríamos que es el más conocido. Este lo conocen todos, me imagino. O han escuchado hablar, por lo menos. Nico lo vi que dijo que no. Sí, ahí Noelia dice que sí. No. Eugenio también. Sí, Nico dice que sí. Bueno, niño Nicolás recurso. Bueno, el mapa de empatía es como una herramienta que surgió hace varios años, que es un poquito el que dio origen surge también esto del design thinking. En el design thinking, el primer estadio es la empatía, es conocer a la otra persona. En función de esto surgió este mapa, que le hizo un señor que no me acuerdo cómo se llama, que no viene al caso, pero la idea es que yo voy ordenando estos diferentes campos con diferentes situaciones de esa persona, que lo hago para conocer. Y dice, por ejemplo, cómo empatizamos con él, se me pasó, qué necesita hacer, qué ve, qué dice, qué hace, qué piensa, a dónde va, qué escucha. Es como tratar de conocer a esta persona desde un montón de otros lugares propios de él, pero ajenos al producto. ¿Sí? Yo lo conozco como persona, empatizo con él, me pongo, para ponerme yo en su lugar, que es la empatía, necesito conocerlo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo ya sé qué es lo que voy a diseñar, como decía el Franco, que él tiene una síntesis, y bueno, por ahí, ¿qué ve? Necesito saber qué ve en relación a la síntesis.
si ve aplicaciones de valores de la bolsa, si ve diarios económicos, si ve programas de tele relacionados a la bolsa, si ve Twitter, si ve, o sea, o no, o está tan saturado de su trabajo que no le interesa. ¿Qué escucha? ¿Qué dice? Si está todo el día hablando de la fintech de los bitcoins que cayeron hoy, como vieron que cayeron los bitcoins, estamos valor. Todos esos datos son los que a mí me sirven para yo conocerlo al otro. Que vieron cuando hablamos de la entrevista como que la arrancamos por ahí teniendo una conversación por ahí más informal sin ir tan en concreto a averiguar qué es lo que necesitaba. Bueno, eso es lo que a mí me sirve para poder empatizar. Es lo que a mí me sirve al momento de empezar a ponerme en su lugar para que sea más cordial mi proceso de entrevista. Este es el camino del consumidor, el mapa del consumidor. En lo que nosotros vamos a hacer, vamos a determinar diferentes momentos de estadio, de uso de una herramienta. Acá yo ya estoy rediseñando algo o diseñando algo muy concreto. Entonces yo puedo decir, está pensado para, por ejemplo, para alguien que va a ir a un restaurante. Entonces yo voy a ir evaluando qué tan positivas o negativas son sus situaciones. ¿Sí? Entonces entra al local y no, la puerta se traba, es negativo. Me recibe alguien, es positivo. Entonces yo ahí evalúo, y en los momentos negativos son donde yo después tengo lugares de intervención desde el UX, ¿sí? Yo ahí ya puedo intervenir porque sé que ahí hay una falla. Voy a mantener los que son positivos, porque estos están ok, pero sí, donde yo determine que hay un problema, ahí es donde yo puedo entrar a activar y accionar sobre eso. Service Blueprint es similar al anterior, lo que pasa que acá es más pensando en qué son las diferentes situaciones de uso de una herramienta. Por ejemplo, me siento en la computadora, la prendo, prende bien, no, abro, ¿qué es lo primero que hago? Es como que hago el mapa, el plano de uso de mi interfase. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso que yo recibo en esas diferentes etapas de uso de la aplicación o del software o del programa que yo estoy utilizando para trabajar? Mapa de actores, lo que hacemos nosotros es estudiar a este usuario o este producto, cómo se interactúa o cuáles son los diferentes actores que intervienen en este proceso. Ahí, por ejemplo, en lo que decía el Franco, tiene una fintech que tiene un montón de personas que interactúan. Bueno, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿O no? ¿O cómo tienen un líder que los aglutina? ¿O no? ¿O se cruzan? ¿O no? Yo primero, en un caso así como el que él nos contaba, que tiene un montón de personas, lo primero que conviene hacer, este mapa de actores, acá ahora vemos, les pongo otro, depende obviamente de cada organización, pero yo empiezo a hacer estos cruces para buscar y seleccionar a quién es la persona que yo voy a entrevistar, porque entonces me ahorro por ahí eso de poder entrevistar a personas repetidas o que hacen acciones repetidas. Entonces es fundamental generar este mapa de actores antes de seleccionar a nuestros entrevistados. En los casos ideales, no siempre pasa eso, muchas veces nos dan a nosotros, a las personas. Si nosotros estamos trabajando para un banco, por ahí es muy factible que el banco nos diga quiénes son las personas que ellos quieren que entrevistemos. Y esto es complejo porque es una cosa rara en el sentido que por ahí están condicionados por la persona, entonces es más difícil nuestro trabajo en el sentido que tenemos que por ahí romper y entrar a escarbar mucho para encontrar lo que decía Nico, de encontrar ese eureka que nosotros no habíamos visto. Porque por ahí la persona que nos pone el banco es la persona que piensa lo que el banco quiere. ¿Sí? A alguien quizás le suena esto que estamos hablando. Es poco objetivo, agregaba la Nicola ahí, como que está muy claro, contaminado. Sí, es totalmente subjetivo porque es lo que
les decía, es el banco, me pone estas personas porque son las que van a terminar haciendo lo que él quiere o piensan como ellos quieren. Entonces, que no está mal, pero hay que entrar a ver si eso es algo caprichoso o realmente sirve. Y nos vamos a encontrar con de todo, que por eso yo lo que les decía al principio, que por ahí la primera entrevista que hacemos en realidad es con la persona que nos contrata. Entonces nosotros cuando nos contrata el banco, el don gerente, nosotros vamos a ahí empezar a deducir un poquito por dónde viene la cosa. Después esto que tenía, bueno, este es una foto muy compleja. Sistema producto, esto se utiliza y se realiza para cuando yo tengo que rediseñar un producto ya existente. Yo tengo un producto y empiezo a ver, esto está hecho para un producto de diseño industrial, para una silla. Por si no se habían dado cuenta de eso. Diciendo obviedades, pero quise decir que esta herramienta surge del CMD, que es el Centro Metropolitano de Diseño, y son los que generaron esta herramienta, y se ha hecho y se está haciendo un traspaso a productos digitales. Lo que hago es entrar a tomar al producto digital como un producto que convive con otros productos. Entonces lo empiezo a analizar y ver que el Genaro sigue por ahí. Sí. Porque es de diseño. Sí, aquí estoy. ¿Vos lo has visto alguna vez? Sí, en alguna ocasión lo he tenido oportunidad de ver. En alguna los has tenido que analizar. Bueno, esto se hace para ver todo el mundo que está alrededor de este producto y de cómo son los elementos de comunicación, qué es lo que nos dice esa silla, porque no es lo mismo esa silla que tener una silla de, no sé, de álamo con totora. A nivel comunicacional nos dicen otras cosas totalmente distintas. Y lo mismo pasa con una interfaz. No es lo mismo una interfaz de Windows 98 que ahora de un Windows 10. Si yo la veo, una ya me va a dar viejo, confuso, a algo moderno. Entonces, nosotros también no es que entrevistamos a la silla, pero sí la analizamos como en qué mundo vive. Porque esos son los que nos dan las pautas en investigación de usuarios, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer también cuáles son los elementos y los productos con los cuales la persona está. Sí, estética vintage totalmente. Este es el mapa de la propuesta de valor que un poquito cuando habíamos empezado a hablar, hablaban esto de los sufrimientos y los dolores. Esta herramienta sirve para orientarnos. La propuesta de valor es el valor diferenciador que nosotros vamos a tener en nuestro producto en relación al resto. Es por qué las personas van a elegir lo que nosotros estamos diseñando en vez de utilizar otro. Porque esta persona elige esta aplicación y no esta otra. Es lo que lo va a hacer agradable, consumible. Entonces, esta es una herramienta que se utiliza para por ahí pensar y descubrir esa propuesta de valor. Entonces, nosotros después de la entrevista podemos empezar a completar, o si estamos con el usuario también en una de las jornadas de trabajo, de entrevistas, podemos completar con él y focalizamos todas nuestras preguntas hacia esto y construimos. Con él obviamente hacemos la parte del círculo. El cuadrado lo completamos nosotros y quizás después con él lo validamos, ¿sí? Y podemos encontrar en todas estas herramientas alguna mejora a un producto existente o una propuesta totalmente innovadora. Todas estas herramientas se pueden utilizar o no, son muy útiles porque ayudan y sirven para eso del entregable que después nosotros tenemos que mostrar a nuestro jefe. Este es el mapa de validación. Esta herramienta sirve ¿para qué? Para validar esas ideas que nosotros teníamos, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a entrevistar, que ahí el Franco preguntaba cuántas personas vamos a entrevistar, y yo decía, bueno, por ahí te toca que nada más vas a poder entrevistar a uno solo. Entonces, bueno, vas a generar una hipótesis. Este usuario tiene estas características. Yo no tengo posibilidad de hacer más entrevistas, no me prestan más personal del banco. Entonces, ¿yo qué hago? Construyo ese arquetipo con esta persona. Y a través de una encuesta puedo validar si eso que yo pienso es así o no. Con esa
validación lo que hago es hacer un pivoteo, o sea, modifico y hago un cambio validando eso que hice o no. O sea, por ahí haga falta hacer un cambio y un ajuste o no. Entonces yo, con un solo entrevistado y después con una encuesta, yo puedo terminar con un arquetipo de usuario lo más real posible. Porque si yo no hago esto, voy a terminar haciendo el autodomero. Solamente estoy construyendo para una persona que me va a hacer fundir. Estoy hablando en proyectos complejos, ¿sí? Donde voy a tener un montón de usuarios que van a estar utilizando un banco, voy a tener un montón de personas que van a estar cargando datos de tarjetas de diferentes situaciones de uso. Entonces yo, con este mapa, puedo llegar a armar y construir este arquetipo final del usuario. Y eso es todo. Muy bien. Adolfo, bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Tenemos igual regalados así unos minutillos para hacer algunas preguntas, Adolfo, ¿te parece? Sí. Sí. Yo lo único voy a buscar el parlante porque me estoy quedando sin los auriculares. Dale. Bueno, una historia ahí muy interesante para conocer por qué Adolfo tiene una computadora sin audio. Salgo y entro porque tengo que cambiar de... Dale, no hay problema. Bueno, aguardamos acá unos minutitos. Si quieren, chicos, pueden compartir las preguntas si quieren al chat o aguardamos un momento y ahí ya abre el micrófono cuando Adolfo regresa. Nos extendimos un poquitito de la hora aproximada, pero... Pasa que estaba muy interesante. No, hay mucho contenido. Realmente se ve digamos, la trayectoria bien entendida, digamos, la experiencia de Adolfo, y aparte le encanta la docencia. Entonces, como que se encanta a sí mismo en el explicar. Franco, vos trabajaste estuviste en cursos con Adolfo, tengo entendido. Sí. Yo estudié con él hace, ya no sé, hace tanto que ya estoy viejo. Noelia, ¿vos también? 3 años, creo. Mirá, 3 años. Noelia y Gennaro también, ¿no? Sí, yo fui alumno de Adolfo en la Universidad de Cuyo. Bien. ¿Y Noelia Bernat? Ah, no, bueno. Vamos a esperar al regreso. El regreso. Bueno, hemos llegado a unos valientes al final todavía. Estamos ahí. Ahí está. Don Adolfíñez. Estás muteado, Adolfo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Me tuve que pasar a la tablet porque no me agarraba el parlante. Está bien, eso explica la cámara vertical. Bueno, a micrófonos abiertos, la verdad que somos poquitos, yo creo que nos vamos a ordenar fácil. Si quieren hacer algunas preguntas, consultar algo sobre lo que hemos visto. Me imagino que me van a estar esperando con alfajores allá. Cuando vaya. De pasa con dulce de leche. No han hecho un buen estudio conmigo. No, te traemos a vos para estudiarte. Yo de una vez hice una campaña, una etiqueta, un packaging y una campaña en redes para unos alfajores de dulce de leche y Malbec. Eran así como muy gourmet. ¿Qué te salió eso? Muy ricos. ¿Estaban buenos? Estaban buenos. Eran muy caros. Entonces no... No vamos a hacer el chivo, pero acaba de ganar un alfajor de Malbec el premio en el Festival de la Falda. El Portal del Viento. De innovación. No, de verdad, el alfajor en innovaciones ganó un alfajor mendocino de Malbec. ¿Pero no es el Portal del Viento? No. Alfa Cookies, ya que estamos. Mirá. Y yo me traje, el primer viaje que hice de Mendoza traje, creo que varios, porque como fui a San Rafael, fui a Malargüe, los Entre Dos, los Portal del Viento, los de... otros ahí, los artesanales. Ya he estado probando varios y hay algunos que me gustan más.
Se ve que la gente de entre dos sí hace buen estudio de mercado y tiene bastante variedad. De experiencia de usuario. He visto unos de mitad de tapa de coco, puede ser, algo así, un coco leche, algo así. Ahí. Che, bueno, como ven, podemos extendernos en, en variedades, así que hagamos mejor, volvamos ya a las preguntas, porque aparte nos acaban de avisar de que nos quedan los últimos 10 minutitos y de ahí sí ya no nos mudamos. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta de lo que acabamos de ver, algo en lo que quieran profundizar. Yo creo que Adolf, la que habilitó la cámara. Ah, buenas. ¡Hola, Genaro! ¿Qué tal? ¿Qué hace? Te hago una consulta, Adolf, con respecto a estas herramientas. ¿Cuáles herramientas o cuáles programas o páginas usás vos como para poder guiarnos con esas, para poder hacer las entrevistas o las encuestas y demás? Mira, encuestas por ahí, entrevistas no utilizo ninguna página, hago más en vivo, porque vamos tomando nota y grabando. Y hay páginas que te sirven, digamos, para después bajar datos, que una de workshop, no, ¿cómo se llama? La amarilla, Pau. Bueno, te lo paso. Es amarilla. No me acuerdo. Marita, Ya te digo. buen dato. Amarilla y te sale. Workshop, Optimal. Optimal Workshop. Esa, hay un montón, hay muchas que tienen, o sea, que son gratis, pero podés hacer hasta 3, 4, y después si tenés más usuarios estás al horno. Claro. Para encuestas, podés usar Google perfectamente. Después hay otra que es de pago, que está muy buena, que se llama Typeform, Typeforme. Ujú. Está muy, ahí te lo pasó la Nicole. Ah, genial. Gracias. Está buena porque aparte sirve para otras que no, por tiempo no nos entramos a meter, que son esto que decíamos de la investigación de usuario, que no solamente conocer al usuario, sino empezarlo a validar, porque después tenés que validar el mapa de navegación, el prototipo. Entonces, Optimal tenés herramientas también para validar el mapa de navegación y card sorting y un montón de otras cosas. ¿Cómo es la última? Card sorting. Eso no lo hicimos cuando vos cursaste. Eso lo incorporamos después. Eso es, el card sorting sirve para ordenar cuando vos estás construyendo el árbol de navegación y le das al usuario para que él ordene como él cree que debería ser el menú, por ejemplo. Ajá. Entonces, Está bueno. eso se hace físicamente con tarjetas, por eso el de card, ordenar tarjetas. Entonces yo pongo las tarjetas y le doy el... Imagínate que este es tu menú, cómo vos te sentirías más cómodo para usarlo. Entonces él mueve las tarjetas en el menú, interfaz, bueno, como según lo que vos tengas dentro de tu proyecto. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Ahí después les paso, hay un Excel que está muy bueno, es un PDF y un Excel, que han hecho una metáfora como que es un plano de subte de metro, con todas herramientas, se los podría haber dejado ahora, pero bueno, se los paso, con todas las herramientas que hay para las diferentes etapas. Entonces, si querés hacer entrevistas por video, ¿qué herramientas te convienen? Si querés hacer esto que decíamos el card sorting, ¿cuáles hay? Si querés validar después prototipos de wireframe, ¿cuál hay? Si querés validar esta otra cosa, esto. Si querés hacer encuestas, todo esto. Uh-huh. Tiene más de 100 páginas. Buenísimo. Interesante herramienta. Si lo alcanzo a buscar ahora, mientras hablamos, porque no voy a poder tener la tablet, hablar con ustedes y pensar lo que tengo que buscar. Pelear contra la Si lo diferencia. encuentro, te lo paso. Lo estoy buscando. Bueno, gracias Genaro, gracias Adolf por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna consulta más allá, digamos, del material que estamos esperando? ¿Alguna duda sobre los alfajores? Pato se está muriendo de hambre. No, yo ya me tengo que ir.
Sí, ya cerramos. Estamos viendo a ver si aparece esa herramienta. Bueno, si no, Adolf, lo compartimos después digitalmente. Hacemos el envío del link. Bueno, el jueves que viene tenemos la gran oportunidad de compartir nuevamente con Adolfo y equipo del semillero de gestión. Ahí estoy con los alfajorcitos del pato. Para hablar de Dual Track, ¿sí? De la integración entre el seguimiento de proyectos de equipos de UX y desarrollo. Así que vamos a hacer ahí casi una mesa de debate, vamos a hacer justamente una presentación desde el UX y otra presentación, o sea, y en la misma presentación, voces desde el Scrum. Ahí hay un Useberry que comparte Nicole en el chat. Eso es el jueves que viene a las 5 también, y el jueves siguiente la capacitación que anunció Nina respecto del trabajo con Front. Ahí quizás como Ina, UX Ina. puede ser... ¿Cómo? Ina, no Nina. No, la Ina, Ah. sí, se me había juntado. Y bueno, eso lo tenemos, digamos, para el último jueves también ahí a las 5. Adolfo, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gustazo tenerte, compartir. Así que muchas gracias por todo el conocimiento. Saben que me divierte más que nada hacer esas cosas y ojalá sigamos contagiando más gente. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse y quedarse ahí hasta el final, no haber quedado en el camino. Y si están cordialmente invitados para que nos volvamos a ver el jueves en esta serie de capacitaciones, digamos, que desarrollamos en el marco del semillero de la TAM. Muchísimas gracias a todos. Adioses. Gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. No sé salir, no sabo salir.